buenas tardes, hermanos en la fe, amigos que nos visitan. El Señor les bendice. Gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro canal oficial, La Divina Trinidad. Hoy es viernes 7 de mayo. Atenderemos el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros, esperando que sea de grande bendición para nuestras vidas. Iglesias, hermanas de Morelos, de Oaxaca, sean todos ustedes muy bienvenidos. Gracias por atender el llamado al mensaje que nuestro Dios eterno hoy tiene para nosotros. Les voy a invitar para que abramos juntos la palabra de Dios en el capítulo número 18 del libro de los Hechos, y vamos a leer juntos del versículo 5 al versículo número 11. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Incline usted su rostro, hermano, oremos y pidamos a Dios la dirección para el discernimiento y el entendimiento de su palabra. Bendito Dios y Padre, Santo, Eterno, Padre Celestial, delante de su presencia, Señor, inclinamos nuestro rostro, porque es nuestra voluntad, Señor, en nuestra condición de hijos, invocar su santo nombre, clamar a su Espíritu Santo para que en esta tarde, Señor, sea usted con nosotros. Hónrenos con su presencia, acompáñenos, Señor, en el discernimiento de su palabra. Háblenos, Señor, que sus hijos escuchan, nuestros amigos escuchan, y todo aquel que tiene hambre, Señor, del conocimiento de su palabra, que desea, Señor, en el interior de su corazón, recibir un mensaje de parte suyo, que así sea, Señor. Redarguya nuestros corazones, enséñenos, instrúyanos, capacítenos, Señor, en el mensaje que hoy tiene preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, le damos toda la honra y toda la gloria. Que así sea, Señor. Amén y amén. Como usted recordará, hermano, la ciudad de Corinto fue una de las ciudades griegas a la que el apóstol Pablo llevó el mensaje de salvación. En los tiempos de Pablo, esta ciudad, Corinto, era una ciudad con una notable reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad sexual. Por lo tanto, era una ciudad que necesitaba urgentemente de conocer el Evangelio de Jesucristo. Como usted recordará, la ciudad de Corinto fue una de las ciudades griegas a la que el apóstol Pablo llevó el mensaje de salvación. En los tiempos del apóstol Pablo, Corinto era una ciudad con una notable reputación de libertinaje y especialmente en la situación de la sexualidad. Por lo tanto, Corinto era una ciudad que necesitaba urgentemente conocer
el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo llegó a Corinto, procedente de Atenas. Era su segundo viaje misionero y viajaba solo. Inmediatamente comenzó a visitar la sinagoga que había allí en Corinto, en donde se congregaban los judíos para estudiar la Torá. Allí precisamente confrontó a estos judíos ortodoxos, no cristianos, por causa de la ley. La mayoría de los judíos, hermano, rechazaba a Pablo y el mensaje de salvación, por lo que decidió prestar su atención a la predicación entre los gentiles de aquel lugar. Y por causa del Evangelio se convirtieron Justo, Gentil, y Crispo, el principal de la sinagoga, así como muchos ciudadanos de Corinto. Pablo estuvo allí año y medio trabajando en Corinto, fundó y estableció la iglesia allí. No fue fácil para Pablo predicar el Evangelio. Había allí mucho rechazo, hostigación y persecución por parte de los mismos judíos. Sin embargo, en Corinto, estando Pablo, sucedió un acontecimiento extraordinario que Pablo pudo experimentar y que ya en alguna ocasión había experimentado cuando en su visión tuvo un encuentro personal con Cristo. Cuando Pablo fue obligado a salir de la sinagoga de Corinto por causa de la persecución de los judíos, seguramente Pablo debió haberse sentido muy desanimado, y fue entonces cuando por la noche Pablo tuvo una visión de Cristo, algo semejante a la visión que tuvo camino a Damasco. Cristo le dijo, aquí en el versículo número 9, no temas, sino habla y no calles. También le está prometiendo que Cristo estaría con él y que ninguno pondría sobre él la mano para hacerle mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, dice el Señor Jesucristo. Le está prometiendo incluso a Pablo de que muchos se convertirían en esa ciudad. Aleluya. Yo no sé, hermano, hermana y amigo que me escuchas, ¿en cuántas ocasiones usted ha caído en desánimo porque su esfuerzo por predicar la palabra ha sido arduo, pero no ha encontrado respuestas cuando usted predica a su propia familia, a sus amistades y a sus amigos? Pero así como el apóstol Pablo recibe de parte del Señor Jesucristo estas palabras, que no se detenga, que no calle y que no se desanime, sino que siga adelante, porque la promesa está dada de que muchos se convertirán. Asimismo, le quiero recordar a usted las mismas palabras. No desmaye, no se aflija, ni tampoco, hermano, merme su espíritu por predicar el Evangelio. Créame que todo lo que usted haga no será en vano para el Señor. Usted está sembrando la semilla. Recuerde las palabras del apóstol Pablo que precisamente le da a los corintios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, hermano, usted ha plantado, usted está ministrando la palabra, usted está poniendo su esfuerzo, posiblemente no ve el resultado, pero eso no quiere decir que su esfuerzo ha sido en vano. Posiblemente habrá un predicador, un pastor, un hermano en la fe, al cual también Dios usará y compartirá la palabra, es decir, regará lo que usted ha plantado. Al final de cuentas, el crecimiento, hermano, de la palabra, del espíritu, de la fe, el crecimiento en Cristo, lo dará nuestro Señor, nuestro Dios eterno. Por lo tanto, hermano, le animo a que siga usted adelante, que siga usted ministrando la palabra.
Han pasado los años y en mi casa, en mi familia, aún no todos se han convertido. Gracias a Dios, tarde o temprano, varios ya se han convertido, pero aún faltan algunos de mi casa por convertirse. Sin embargo, eso no me desalienta, eso no me desanima. Seguimos utilizando los recursos tecnológicos que Dios pone a nuestro alcance para que aún a esta distancia, por causa de la pandemia, sigamos compartiendo el Evangelio. Le invito pues para que no desmaye, para que siga usted adelante. Ánimo, hermano. En el nombre del Señor le digo, esfuércese y sea valiente, siga adelante. No importa cuáles son las adversidades a las que a veces nos enfrentamos, porque siempre las habrán, pero el Señor, el eterno Dios, de alguna u otra manera le dará a usted la fortaleza, le dará a usted la sabiduría para poder compartir el Evangelio. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. ¿Qué harás en mí, en mí, en mí? Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria,
levanta tu voz y por 30 segundos más levanta tu adoración y deja saber cuánto le amas. Oh Señor, respondemos a tu amor en la cruz del Calvario. Respondemos a tu amor. Vamos, iglesia, 30 segundos, adórale. Te amo, te amo, te amo, te amo. Solo tú eres digno de toda adoración. Nuestro corazón es tuyo. Te amamos. Respondemos a tu amor. Llena este lugar de tu presencia. Vamos, iglesia, vamos. Última vez con toda tu fuerza, como dice, te amo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Yo te amo, te amo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Espíritu Santo, haz tu obra. Haz tu obra. Abrázanos con tu amor. No importa lo que estés pasando, deja que su amor te abrace. Su amor lo sana todo. Su amor, su amor. Tú eres grande. En tu amor nos refugiamos. También permítame decirle que en el plan de Dios hubo un hombre noble y recto que acababa de ser nombrado gobernador romano de allá de Acaya. Su nombre era Galión. Y los judíos, opositores al Evangelio de Jesucristo, lo llevaron al tribunal y lo presentaron ante Galión como un perturbador contra la ley. Y Pablo, por supuesto, apeló a su derecho de defenderse, y cuando hablaba, Galión dijo a los judíos que si no era un asunto de crimen, o si no era un asunto que perturbara el orden en la ciudad de Roma, no tenía por qué atenderlos. Por lo tanto, les pidió que atendieran ellos mismos el asunto conforme a su ley, conforme a su religión, conforme a su tradición, y los echó del tribunal. Este fue un acontecimiento histórico, hermano, porque por primera vez una corte romana se había pronunciado a favor del cristianismo y había apoyado la posición de Pablo, y se permitió que en esta ocasión todo estuviera en contra de la persecución de los judíos, sobre todo porque el apóstol Pablo sintió renovado su llamado para predicar el Evangelio de Cristo. Y nuevamente a Pablo, pues el Señor le dio instrucciones precisas y concretas de lo que tenía que hacer allá en Corintio. De igual manera, hermano y amigo que me escuchas, usted, le recuerdo, ha sido llamado para predicar el Evangelio. Desde el momento en que usted recibió a Cristo como su Señor y como su Salvador, usted no lo recibió primero y después de al cabo de unos meses lo hizo su Señor. Por supuesto que no. Usted en el momento que ha recibido a Cristo lo recibe como su Señor y su Salvador. Y entonces también usted recibe un llamado para predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy le quiero decir que así como el Señor Jesucristo
le dio instrucciones claras y precisas al apóstol Pablo, así el Señor Jesucristo, a través de las Sagradas Escrituras, a usted y a mí se nos han dado instrucciones precisas. El Señor Jesucristo dice allá en el libro de San Mateo, capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que usted y yo tenemos. Por lo tanto, hermano, le invito, le exhorto a que no se desanime. Predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Le quiero recordar, amado hermano, que la iglesia en Corinto estaba en crisis y la iglesia de hoy también está en crisis. No porque Dios lo quiera, sino porque la iglesia ocasionalmente se descuida, permitiendo la entrada a las falsas doctrinas, costumbres y tradiciones, tal como sucedía en la antigüedad. En Apocalipsis, desde el capítulo número 1, en las cartas que se envían a las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, a todas esas iglesias, en ellas Dios diagnostica que también se encuentran en crisis. En el pasado, hermano, Dios llamó a los gentiles a formar parte de la iglesia de Cristo y vivir una comunión en Cristo, y la ha separado del mundo para convertirla en una iglesia consagrada para Dios. En el presente, Dios llama a la iglesia para seguir siendo santa y pura. Le ha dado su gracia, le ha dado la paz, le ha hecho rica en palabra y en conocimiento. De tal manera, hermano, que no le hace falta nada a la iglesia de hoy. Y en el futuro, Dios quiere que su iglesia esté lista para la revelación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y vivir en la eternidad con Él. Por tanto, hermano, en esta palabra que Dios nos ha revelado el día de hoy, en relación con el sacrificio que el apóstol Pablo presentó en su vida como misionero y como predicador de la palabra, así también, hermano, superando toda adversidad, toda prueba, toda lucha, usted y yo, que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, hoy estamos viviendo una misma situación. No importa cuán difícil sea para usted compartir el Evangelio. No importa cuánto esfuerzo haga usted. Yo le invito para que no se desanime y siga compartiendo la palabra. En el nombre de Jesús, le ruego que no se desanime. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, Padre Santo, Padre amado, Padre de misericordia. Delante de su presencia, oh Señor, inclinamos una vez más nuestro rostro y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que su presencia santa y bendita siempre, Señor, nos aliente a seguir adelante, compartiendo el Evangelio, predicando la palabra, que para eso hemos sido llamados. Hoy, Señor, queremos sentir nuevamente su presencia en nuestras vidas, su caricia. Queremos sentir, Señor, milagros realizados en nuestro entorno. Aumente nuestra fe, Señor, para poder seguir adelante compartiendo su palabra. Oh Padre, gracias por poner por ejemplo la vida de su siervo, el apóstol Pablo. Que sea Él, Señor, así como nuestro Señor Jesucristo, quien nos aliente a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras, Señor, el ánimo, el esfuerzo, la fe, Señor, sea aumentada en nuestras vidas para seguir adelante en el ministerio y en la predicación de su palabra. Oh Señor, gracias. Gracias por hablarnos el día de hoy. Te rogamos que aumente nuestras fuerzas como las del búfalo para seguir adelante. Que nadie, Señor, ninguno de sus hijos caiga en desánimo. Que su iglesia universal, Señor, camine por toda la tierra, llevando el Evangelio, compartiendo su palabra a toda criatura. Sabemos, Señor, que hay zonas geográficas muy difíciles,
sobre todo en el oriente, Señor, donde el compartir su palabra es muy complicada. Y los hermanos, los misioneros, Señor, que se encuentran en aquellas áreas geográficas, sufren mucho la persecución, la tribulación por parte de aquellas personas que con oídos ensordecedores hacen a un lado su santa y bendita palabra. Pero usted les fortalecerá, usted dará a ellos, Señor, toda la fuerza que necesitan, toda la valentía de parte suya para que sigan compartiendo la palabra, porque no habrá un solo rincón donde su palabra no llegue. Por eso, Padre, rogamos e intercedemos por ellos, por todos aquellos que comparten su evangelio, por todos aquellos que ministran su palabra, animándonos, Señor, para que sigan adelante en la fe en quien han puesto su vida, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos, Padre, que así sea, Señor y Salvador mío. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le guarde. Nos veremos pronto. Hasta la próxima. La paz del Señor.